conmigo el doctor, el rector muy querido, amigo y respetado, de verdad, doctor Esparza, un gusto de verdad tenerlo aquí. Y de hace días yo con la inquietud de poder conversar con usted sobre esto que probablemente no tuvo la subida de tono que debía tener como hacen otras cosas y otros eventos, ¿no? Pero considero que en los últimos tiempos, en esta lucha, yo diría desde el momento que se sentó esta mesa de las verdades y del acuerdo con Maduro, que no se llegó a nada lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque hubo propuestas interesantísimas, se da este encuentro de academias con propuestas para los candidatos. Bienvenido, doctor, y vamos a darle marco a lo que ha sido sin duda uno de los eventos más importantes, intelectuales y de propuestas sentidas y rigurosas científicas para sacar al país adelante y de esta pesadumbre que vivimos. Un gusto tenerlo. Como no, encantado, Iraida. Sí, ciertamente en el marco del 42 aniversario de la Universidad Rafael Urdaneta hicimos este encuentro de las academias, que son la Academia de la Historia, la Academia de Ciencias Jurídicas, la Academia de la Medicina y la Academia de Ciencias Económicas y Sociales. Son las 4 academias que funcionan en nuestro estado y que digamos que son el punto culminante de la actuación profesional de cada una de estas áreas disciplinarias, al lado de las universidades, naturalmente, pero las universidades forman, las academias ya recogen un producto. Y fue una reunión realmente importante porque a esta reunión se invitó a todos los candidatos a las elecciones parlamentarias, sin distingo de color. Entonces les invitó a todos, asistieron muchos, y ciertamente ahí se emitió un mensaje desde la perspectiva, vamos a decir, científica, técnica y especializada de cada una de las academias. La Academia de la Historia planteó la necesidad de recomponer el tema de la identidad nacional y de la identidad regional, que se ha visto maltratada quizás con una mala enseñanza de la historia, con un manejo y con una manipulación de muchas de las cosas que han ocurrido en nuestro devenir institucional. Mira, cada academia hizo su planteamiento en su área. Ya te mencionaba la de la Historia, la Academia de Ciencias Económicas y Sociales hizo los planteamientos sobre la necesidad de hacer un cambio en la economía. Es necesario reformar la economía en este momento. Quizás si se hubiese planteado la reestructuración de la deuda hace un año, hace año y medio, Venezuela estaría bien en otras condiciones. Independientemente de las razones políticas o ideológicas, solamente haber asumido con un sentido práctico el tema de la deuda, porque hoy en día sí estamos cumpliendo a Wall Street, pero lamentablemente le estamos cumpliendo a Wall Street y ya estamos cumpliéndole a la banca internacional a cambio de la disminución de la disponibilidad de divisas para la alimentación, para los insumos de funcionamiento de la economía en general. Y entonces no es justo, pues, que existiendo los mecanismos que da el sistema internacional, que no es la banca, no es que nos vendemos a la banca. Yo creo que ahí hay que tener cuidado en el modo como manejamos estas ideas, ¿no? Es simplemente un mecanismo técnico. Tú tienes un potencial económico, pero no lo tienes actual. Bueno, reestructuras. Yo recuerdo hace varios años cuando Dubái, ese emirato árabe tan rico, inauguró el edificio entonces más alto del mundo, el Burj Al Arab, el Burj Al Khalifa, el Al Arab es el hotel, el Burj Khalifa. Fue una gran fiesta internacional. A las 2 semanas, Dubái se declaró en estado de atraso y pidió la reestructuración de la deuda. Bueno, no pasa nada. No pasó nada. No pasa nada. Siguieron creciendo una barbaridad. Siguieron reestructurando la deuda, tenían problemas de flujo de caja, no podían pagar los vencimientos. A los 6 meses ya habían reestructurado sus finanzas perfectamente y siguió creciendo el país con mayor fuerza. Eso es una cosa normal en las economías del mundo, incluyendo Estados Unidos, muchas veces lo ha hecho con el déficit financiero que tiene habitualmente el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, creo que allá hubo como que un poco de negativa a entender lo que son las finanzas internacionales. Y más Venezuela, que es un país que ha manejado con muchísima intensidad el crédito internacional, el crédito externo, y prácticamente sus presupuestos en los últimos 20 años, no solamente en los últimos de este periodo, sino desde mucho antes, son presupuestos que 20, 30 años han sido recompuestos con el auxilio del crédito externo. No voy a considerar si fue bien utilizado o no, y eso es otro tema,
Pero bueno, ese planteamiento se hizo allí en la reunión de las academias, se hizo el planteamiento de fondo institucional que planteó la Academia de Ciencias Jurídicas, que me parece muy importante como un programa parlamentario, como un programa legislativo. Recuerda que en Venezuela tenemos ya varios años en el que el Parlamento no legisla, porque se ha deshabilitado a sí mismo para habilitar al presidente, en todas las áreas. Sí, en materia legislativa. Entonces prácticamente el Parlamento ya perdió, vamos a decir, la práctica de legislar y lo ha endosado en el presidente. Y se ha distorsionado lo que pudo haber sido un buen esquema cuando el Parlamento hace lo que llaman las leyes base, las leyes marco, y el Ejecutivo las complementa y las concreta. El sistema funciona, muchos países europeos funcionan con ese sistema constitucional. En Venezuela esto tenía otro cariz, se hacía a través de leyes más o menos generales y luego el Ejecutivo reglamentaba, y la reglamentación tenía que hacerse de acuerdo con el espíritu, razón y propósito de la ley. Pero creo que hay que retomar ese tema, hay que retomar la competencia legislativa del Parlamento venezolano, hay que retomar la competencia contralora del Parlamento venezolano, y allí la Academia de Ciencias Jurídicas hace una serie de recomendaciones que creo que deben ser vistas, no solamente por el nuevo Parlamento. Yo como gobierno en este momento estaría en esa hipótesis, estaría viéndolas y tratando de aplicarlas, porque es la reconducción de un sistema institucional que a todos favorece. No es que favorece a la oposición o favorece al gobierno, no, favorece al país. Y en definitiva, la acción legislativa, la acción ejecutiva y la acción judicial tiene que tener como ese gran marco, ese gran horizonte de favorecer las instituciones y favorecer el bienestar de la gente. La función legislativa como reguladora de los derechos constitucionales base, de las libertades sociales, la libertad de información, la libertad económica, que son los motores del engranaje social. Sin esos motores del engranaje social, sin los elementos de seguridad, sin las garantías mínimas que puedan tener todas las personas, todo el pueblo venezolano, desde el más humilde obrero hasta el empresario que está haciendo una inversión, todos tienen que tener un margen de seguridad. Hoy tenemos una ley del trabajo, una ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, que pareciera que empieza a ser ya quebrantada. El hecho de haber aumentado el cesta ticket en el porcentaje que se aumentó me hace recordar las vísperas de la modificación de la ley, de la vieja ley, en los tiempos del presidente Caldera. Entonces yo lo llamo cesta ticket calderista. Es más una cesta ticket calderista porque es una ley que aumenta el salario sin impactar las prestaciones sociales. Es decir, logras sacar del impacto en las prestaciones sociales lo que en aquella época se daban como bonos. Claro. Bono de alimentos, bono de transporte, etcétera, que llegó a ser tanto como el salario. Es correcto. Aquí ya alcanza aproximadamente el 70% del salario mínimo básico, y entonces es como un regreso al sistema anterior, al sistema donde se reconocía que la retroactividad imponía una carga contable muy peligrosa para las empresas, pero al mismo tiempo daba lugar a que muchas veces el trabajador viera que sus prestaciones sociales eran burladas. Yo le comentaba a un dirigente sindical del PSV este tema y me decía, lo que tenemos que hacer es que a todo el mundo se le pague las prestaciones sociales inmediatamente con el salario. Y se cree un buen sistema de ahorro. Bueno, la Academia de Ciencias Económicas da unas directrices que han sido repetidas desde hace bastante tiempo. Una es la autonomía del Banco Central. Sí, una autonomía necesaria porque el manejo de la economía monetaria y financiera tiene que de alguna manera tener un elemento técnico contralor, porque si no va a responder a las necesidades del momento y la economía trasciende. De manera que la autonomía del Banco Central es importante. En segundo lugar, se habla de la unificación cambiaria. Quizás no hay una decisión definitiva sobre el tema de la liberación del control, es decir, de la convertibilidad de la divisa. Algunos tienen miedo de que de pronto una libre convertibilidad de la divisa nuestra, la divisa externa, ocasione un trauma demasiado fuerte. Bueno, pero ese es un miedo que solamente puede ser evitado si hay entrada de divisa fresca, de dinero fresco. Y el dinero fresco entra o por la inversión o por el crédito fresco,
que engrosa nuevamente los capitales nacionales, pero no hay manera de sostener una economía que pretende expandirse y desarrollarse si no se liberan las ataduras, especialmente las ataduras de carácter monetario. Y dolerá. Tenemos a veces mala memoria, Iraida, mala memoria social, pero recuerda que nosotros hemos pasado por dos procesos de control de cambio en los últimos 30 años, más o menos, y hemos salido de esos anteriores dos procesos, y al salir la economía se ha duplicado. Nosotros en el año 97 en Venezuela se duplicaron los salarios. Se le pagó a las personas además el bono de transferencia con lo que se le pagaron las prestaciones sociales. Y se liberó el cambio, y bajó el dólar, el valor del dólar bajó, disminuyó. Sí, señor. Disminuyó, y pasó lo mismo cuando el primer periodo de Carlos Andrés Pérez. Pasó exactamente igual. Entonces, claro, en este momento, cuando tenemos una economía inflacionaria que está entre 150 y 200%, no voy a entrar en esa discusión porque no tenemos cifras oficiales. Es correcto. Es posible que la apertura económica implique ya no duplicar, sino cuadruplicar. Pero siento que no va a ser cuadruplicada sobre 200. Sobre 200% va a ser duplicada. Es decir, podríamos tener una economía inflacionaria del 400%, pero eso no importa. Si la economía va a subir, va a crecer, lo importante es tener los amortiguadores sociales que de alguna manera permitan que durante 3-4 meses el pueblo, la gente más deprimida y con más necesidades inmediatas, especialmente en el consumo alimentario, pueda tener una respuesta. Correcto. Y la podremos tener, sin duda, pero hay que hacerlo. Hay que tomar las decisiones, no podemos seguir postergando el tema a que pase la elección, a que pase la otra elección, a que qué dirán, a que se me va a alzar un sector del partido. No, hay que tomar las decisiones, es indispensable. Yo creo que si este gobierno no toma una decisión en lo económico, bueno, sería mucho pedirle que fuera antes del 6 de diciembre, pero yo creo que hasta en el cálculo electoral, hacer algo es más positivo que dejar de hacerlo. Es correcto. Aun cuando esa decisión tenga efectos muy fuertes. Pero abre perspectivas, abre esperanza. No puedes alterar el valor de un bien de consumo general sin alterar la economía completa. Correcto. Es decir, sí, la economía, el tanque de la gasolina se llena con 0,0 céntimos de dólar. Sí, pero 0,0 céntimos de dólar en la economía venezolana hoy es muchísimo dinero. Es mucha plata. Es mucha plata. Entonces, claro, no puedes alterar el precio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos alterando el precio del azúcar, del arroz, de la harina. Y todavía está tan ínfimamente ajustado que da lugar al mercado negro. Es correcto. Donde todo el mundo tiene que ir a parar a comprar. El mercado negro es el desenlace de las economías inarticuladas, del mercado máximamente imperfecto. Cuando el mercado se acerca a los equilibrios, nunca el mercado es perfecto, el mercado siempre es imperfecto, siempre tiene imperfecciones, pero se acerca. Cuando el mercado se acerca a la perfección, a los equilibrios, eso no existe. Nadie tendría por qué tener guardado arroz o café en ningún lugar para luego venderlo. Eso ocurre cuando la moneda vale mucho menos que lo que el producto vale. Y así no funciona el comercio. El comercio funciona cuando lo que tú pagas por él es frente al comerciante más del producto que te está vendiendo. El impacto esencial del cambio entre agosto del año pasado y agosto de este año es la disminución abrupta del precio del barril de petróleo. Nosotros en el mes de octubre del año pasado hicimos varias actividades en la universidad de discusión sobre el tema económico y sobre el tema petrolero. Yo pienso que si de las conclusiones que sacamos en esas reuniones a las que asistió mucha gente, tú estuviste, ¿sí? Extraordinario, uno de los eventos más importantes. Si el gobierno hubiera dicho en ese momento, sí, esto es lo que vamos a hacer, sí. Hoy estaríamos muy bien. Sí, señor. Hoy estaríamos muy bien. La economía del país estaría realmente bien. ¿Por qué? Porque era asumir la realidad, no la esperanza. No, eso del cambio
esa disminución del barril de No petróleo, viene, no viene. eso no viene, eso va a ser unos meses, eso después tal, eso después cual. No, lo real. No hay y echarle la culpa al fracking como sistema de obtención del petróleo. Y entonces el fracking es el culpable del mal ecológico. Compañero, la realidad real, lo que tenemos por delante, es que hay una caída de los precios de petróleo, que no es la primera vez que la enfrentamos Venezuela. Aquí hemos tenido disminuciones peores, porcentualmente peores. Pasar de $1, de un barril a $30 a 7. Correcto. Es la cuarta, cuando el presidente Caldera, la cuarta parte, aún no hemos llegado a 25, que sería la cuarta parte. Es correcto. Estamos rozando el 40%, el 45%. A mí me da mucho miedo en lo social, el día que ese barril pudiera, o Dios no lo quiera, ser aún más bajo. Porque yo no sé qué vamos a hacer en Venezuela. Entonces la irresponsabilidad y la ineficacia de esas políticas de un presidente... Hay que responder. Mira, yo no quisiera, lo comentaba en días pasados con un amigo, con un buen amigo que es diputado por el PSV. Estábamos hablando de la gobernabilidad. Y él me decía, ¿tú crees que hay signos de ingobernabilidad? Es decir, hay el temor, pues, por parte del gobierno de que se pierdan las amarras. Y yo le dije, a mí me da más miedo, y lo que realmente me preocuparía sería que la gobernabilidad esté basada en la ingobernabilidad. Eso es una paradoja. No, cuando la gobernabilidad, cuando el control del poder está basado en que la gente haga lo que pueda para sobrevivir. Sí, señor. Es decir, que es la ingobernabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado en Cuba? En Cuba hay un sector de la actividad social que no gobierna la dictadura cubana, que se desarrolla a través de la autosubsistencia. Es correcto. Y esa es la base de la subsistencia del poder central, que no lo toca, porque sabe que si lo toca, deja de tener ingresos. sería responsable de lo que está ocurriendo y no puede. Es correcto. No, yo creo que la gente en general, y los jóvenes particularmente, están hoy ya metidos de lleno en una clara conciencia política, de responsabilidad política. Si no les es ajeno lo que está pasando, y no les es ajeno sencillamente porque saben que lo que se haga en lo político los toca en su esfera privada. Y pienso que muchísima gente, mucha más gente que la que estadísticamente ha ocurrido en otros procesos, va a asistir a votar. Muchísima gente. El voto es un recurso, no es una solución ni es una panacea, pero es un gran recurso. Doctor, ha sido un gusto de verdad tenerlo, agradecerle. Tengo que mencionar que los últimos eventos que se han vivido en la Universidad de verdad, Rafael Urdaneta, es increíble, sentimiento, estuvo Luis Vicente, han estado, bueno, todo el tiempo en una dinámica, y los jóvenes muy metidos y muy proactivos ante esa realidad. Han vivido tiempos muy duros, pero yo pienso que es parte de todo este crecimiento, y yo creo que esa es la gran herencia y la gran fortaleza que vamos a tener frente al futuro. Así es. Doctora, fue un Gracias. gusto tenerlo.